gracias a los organizadores CIPSA en este espacio cultural de Fraile y Blanco, hoy recibimos a un invitado que estoy seguro nos va a desvelar preguntas que todos nos hacemos. Hablaba antes con Carlos San Martín sobre este tema tan interesante y yo le hablaba, Manuel, de mi realidad, de la que yo vivo y la comparto con todos ustedes, ¿no? Y es que cómo las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicarnos han hecho que a veces me olvide mi propia escritura y que cada vez yo esté escribiendo peor, ¿no? A mí es una cosa que me preocupa mucho porque mi caligrafía se va perdiendo a medida que vamos utilizando las redes sociales. Será una de las cosas, o los medios de comunicación en general, será una de las cosas que hoy abordaremos. Bienvenido, Carlos, los invitados y a todos los compañeros de CIPSA. Quiero presentarles a nuestro invitado. Manuel J. Moreno es psicólogo y psicoterapeuta. Preside en la actualidad el Instituto de Grafología Analítica y la Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias. Es formador de análisis en grafopsicología y de peritos calígrafos judiciales. Participa de profesor en el máster de grafística y documentoscopia que imparte la Fundación Universitaria Billour and Lowe a través de la UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. Ha escrito varias obras sobre grafología, grafología analítica, grafología psicológica, grafología y diseño gráfico, las tres publicadas por Obelisco. Tiene formación universitaria en hipnosis clínica por la UNED, en comportamiento no verbal por la Universidad Autónoma de Barcelona y en medicina naturista. Es discípulo del maestro zen y doctor en ciencias religiosas Alexander Poraj. Su actual y principal foco de interés está en la relación entre psicología y espiritualidad. Gracias, Manuel, por tu visita, será un placer y como siempre toma el mando nuestro compañero Carlos San Martín. Espero que disfrutemos además. Adelante. Gracias, lo primero, a quienes hacéis posible la continuidad, esta cuarta temporada de nuestros encuentros, que sois nuestros cómplices, muchos de vosotros muy fieles, a quienes vemos cada último miércoles de cada mes en este espacio. Y por supuesto, gracias a Manuel por venir desde su Asturias natal, por dedicarnos hoy esta tarde, por hacer el esfuerzo de dejar su trabajo, de dejar su consulta, para compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, en un ámbito que cuando estábamos haciendo la programación de este año nos pareció especialmente apasionante, nos pareció que era ideal, que encajaba como un guante dentro de los objetivos que tenemos en estos encuentros y dentro de los objetivos que percibimos, de la curiosidad que percibimos en cada uno de los que asistís a ellos desde hace estos 4 años. Eso es lo que nos animó, además de conocer la trayectoria tan larga, tan destacada, que Manuel tiene en este aspecto, en esta especialidad, que poquito a poco va dándose a conocer, que yo creo que todavía es muy desconocida y que es uno de los retos que nos marcamos para esta tarde, para este rato que vamos a compartir, que salgamos todos de aquí conociendo un poco más, conociendo un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de grafología, de grafopsicología, para qué sirve. Todas esas serán las cuestiones que vayamos planteando a lo largo de la tarde. Manuel, por empezar, yo creo que por el principio, ¿no? ¿Qué definición podíamos plantearnos? ¿Qué podemos decir que es la grafología en general y para qué sirve? Aunque sea de una manera introductoria y muy genérica. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y si me permites, antes de responder tu pregunta, me gustaría responder a una cuestión que planteó Jesús. Cuando hablamos de que cada vez escribimos peor, esta calificación, ¿no?, de peor, realmente es un poco ilusoria. Es decir, desde el punto de vista grafológico no hay mejor ni peor. Hay escrituras desarrolladas, evolucionadas, hay escrituras organizadas, hay escrituras individuadas, en el sentido junguiano, ¿no? Hay escrituras que obedecen a una, vamos a decir, una relación consciente e integrativa con la existencia, etc. Y hay escrituras que son, vamos a decir, comunes, colectivas, podríamos decir así, ¿no? Y es verdad que cada vez hacemos una escritura menos estética o menos acorde digamos, al modelo o a la idea que tenemos de lo que es una escritura bonita o cómo nos lo vendieron, entre comillas. El modelo caligráfico. Sí.
nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? En las cartillas en las que aprendíamos. Exacto, exacto. Pero ese tipo de escritura bonita, desde el punto de vista caligráfico, desde el punto de vista grafológico, tiene muy mala... O sea, no tiene buena valoración. Porque supone que es una escritura lenta, es una escritura muy repensada, que trasluce poca espontaneidad, y que además, bueno, pues pudiera denotar un comportamiento más bien estratégico, poco franco, vaya, en una palabra, ¿no? Y además, cuando una persona es ágil mentalmente y es espontánea, tiende a escribir rápido. Y una vez que, vamos a decir, que tiene la suficiente solvencia, ¿no?, desde el punto de vista grafo-escritural. Entonces, una vez que uno escribe rápido, pues el tributo que se paga por esa escritura rápida y dinámica es la legibilidad. Pero esto, a los ojos de un grafólogo, es interesante. Es decir, uno se desvela más cuando es más espontáneo escribiendo. Efectivamente, efectivamente. Es decir, si yo me comporto de manera natural, seguramente voy a traslucir más mi personalidad que si, digamos, me ajusto a una conducta más estereotipada o más formalista o más ritualista, ¿no? Es decir, para vosotros la escritura que se aprende en los colegios de curas antiguamente, ¿no?, que había que escribir entre dos rayitas, para vosotros eso tiene que ser un horror. Más o menos, sí, exactamente. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner, ¿no?, que es en la obra de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, pues hace una alusión precisamente a un descubrimiento del planeta de donde se supone que venía el Principito, y como el astrónomo turco que estaba vestido a la antigua usanza, entonces hizo la presentación en un congreso internacional de astronomía y nadie le hizo caso. Y sin embargo se presentó a continuación vestido, vamos a decir ya elegantemente, ¿no?, a la europea y demás, y entonces todo el mundo aplaudió su descubrimiento, ¿no?, cuando había hecho la misma presentación, ¿no? Claro, esto es de otro tiempo, ¿no? En la época de Saint-Exupéry, pues esto era así. Hoy en día, pues yo puedo venir con el pelo de 3 colores, que me vais a hacer más o menos la misma atención que si vengo así o más formal todavía, ¿no? Espero, ¿no? Normalmente es así, ¿no? Y vemos que hay grandes científicos o grandes personalidades, ¿no?, que, vamos a decir, no tienen esta... Somos más tolerantes con la imagen. Exacto, exacto. Volviendo a mi pregunta, ¿cómo definimos la grafología? Vale. Probablemente sea una pregunta difícil de... No. En realidad es sencillo. Es decir, la grafología es, vamos a decir, el estudio de, vamos a decir, la fenomenología escritural que observamos, vamos a decir, en las personas cuando escriben, ¿no? Es decir, que en realidad es el estudio del grafismo, ¿no? El grafismo general, aunque también pueden ser los dibujos y demás, en general son básicamente el texto común, la escritura propiamente dicha, y la firma. Normalmente se suele entender que las personas que no conocen la grafología suelen entender que los grafólogos interpretamos la firma, cuando en realidad los grafólogos interpretamos el texto y la firma. Ambas cosas. Os revela distintas informaciones. Exactamente, porque la firma está más relacionada con el sentimiento autoestimativo y el texto más con la manera de conducirse, con las habilidades, aptitudes con P y actitudes del sujeto, también el estado de ánimo, etcétera, que también en la firma se puede revelar, ¿no? O sea, resumiendo, para no irme por las ramas, ¿qué es la grafología? Es el estudio científico, o, vamos a decir, a partir de una metodología científica del grafismo, entendiendo principalmente el grafismo por el texto manuscrito, ortográfico y la firma. Eso que has dicho es interesante. ¿Qué nivel de evidencia científica tiene? Es decir, si es un saber científico o si es el resultado de la experiencia o de ciertos conocimientos más o menos deslavazados. ¿Qué niveles de evidencia tiene? ¿Podemos considerarlo una ciencia? Bueno, en realidad la grafología, como casi todas las disciplinas, ¿no?, que tienen ya una serie de años, ¿no?, el primer tratado de grafología viene de 1625, ¿no?, precisamente de Huarte de San Juan, que es el patrono de las facultades de psicología en España, ¿no?, que ya hace, digamos, apreciaciones, indicaciones de tipo grafológico.
Entonces, prácticamente hasta hace muy pocos años, quizás apenas 15, 20 años, la grafología se basaba en un saber, ¿no? En una hermenéutica, ¿no? En una serie de saberes, de observaciones más o menos atinadas. Es verdad que, por ejemplo, Binet en su momento en Francia hizo estudios, hizo esfuerzos por validar científicamente la grafología. De hecho, tiene un libro junto con Crépy-Jamin que se llama Grafología y Ciencia, ¿no? En el que hay una serie de ensayos y de estudios y demás. Lo que pasa es que en el campo de la escritura son tantísimas las variables y además la manera de expresar ciertas conductas o ciertos parámetros de la personalidad puede ser tan diversa que es difícil operativizar diseños, hacer diseños de investigación que, vamos a decir, permitan validar la ingente cantidad de observaciones grafológicas que se han acumulado en tanto tiempo, ¿no? Pero desde hace, ya digo, 15, 20 o algo más de años hay trabajos científicos, publicaciones en revistas científicas, hay también tesis doctorales. Hay una recopilación que hizo nuestra compañera Daphna Yalom en Israel, muy importante, que bueno, está en internet, puedo facilitarla a las personas que tengáis interés, donde hay una relación bastante amplia de estudios, de publicaciones científicas en relación con la escritura y con las observaciones grafológicas. Existe una mayor consideración y una mayor implicación universitaria. Hay incluso un sindicato, ¿no? de grafólogos, etcétera, ¿no? Tiene mucha raíz y está declarada digamos, en el Parlamento y demás, ¿no? Como algo de interés público, etcétera. Pero, bueno, en España ya digo que no existe una regulación. Afortunadamente, en los últimos años se le da una mayor credibilidad y está presente, como digo, en estudios de posgrado en distintas universidades, pero todavía hay mucha gente que considera que la grafología es una especie de opinión gratuita, de intuito, ¿no? Me parece esto, me parece lo otro, o de relacionarla con las mancias, etcétera, ¿no? Y esto es una cosa ya muy rebasada. Es verdad que ahí de vez en cuando sale algún pseudografólogo diciendo payasadas, ¿no? No voy a citar nombres, pero bueno, hay algunos que digamos que con atuendos bastante reconocibles, ¿no? Mediáticamente, que, claro... Además imagino que os haga un daño... Hace mucho daño porque acabamos de salir de las catacumbas, por así decir, desde el punto de vista académico, ¿no? Y entonces eso es una regresión fea. ¿Para qué sirve? ¿En qué trabaja un grafólogo? Porque yo creo que todos sabemos que en el terreno de la criminalística o en el terreno legal tenéis un rol importante, cada vez más importante, lo vemos en las películas, por ejemplo, pero yo creo que sigue siendo un campo desconocido, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que hacéis? ¿Para qué sirve vuestro trabajo? Bueno, realmente yo diría que, las técnicas grafológicas son complementarias de otro tipo de profesiones o de otro tipo de, vamos a decir, de conocimientos, ¿no? Entonces, en el ámbito criminalístico, pues, hombre, permite hacer una valoración, un screening de aspectos que pueden tener que ver con la personalidad de alguien, ¿no? Vamos a decir, a quien estamos buscando, a quien estamos investigando, etcétera, ¿no? En las agencias de inteligencia, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, pues, hombre, se estudiaban, digamos, la escritura de los generales enemigos o de figuras relevantes del otro bando, etcétera, ¿no? En el ámbito forense, que desde luego no, como he dicho esta tarde, no se hacen valoraciones de tipo caracterológico o psicológico, lo que se trata es de validar si una firma o un escrito, una nota autográfica, corresponde o no corresponde a una persona, si existen elementos diferenciales suficientes como para atribuirle la autoría o no. Esto es muy común, cotidiano, ¿no? En los juzgados, lo hacemos de continuo. En el ámbito de la selección de personal, de reclutamiento de personal, es valioso como complemento, porque yo, por ejemplo, trabajo para un grupo empresarial importante, ¿no? Desde hace muchos años,
y después de que tienen recomendaciones, cumplen con los requisitos curriculares, se les ha entrevistado presencialmente, incluso han estado unos días a la prueba, etcétera, digamos, y quedan 5, 6, 7 personas, 4, 2, los que sean, digamos, si necesitamos cubrir un solo puesto, o 2 si tenemos 8, ¿con quién nos quedamos? Entonces, al final, ¿qué es lo que cuenta? La actitud. Y la actitud es lo que el grafólogo puede entrever en la escritura, en rasgos que son compatibles con determinadas actitudes, determinadas maneras de estar en el mundo, ¿no? El Dasein, ¿no? Que diría, ¿no? El filósofo, ¿no? ¿Y ese análisis qué tipo de fiabilidad tiene? ¿Qué grado de fiabilidad podemos tener? Desde un punto de vista justificado, ¿no? Es decir, en cuanto a estudios y demás, es difícil contestar esta pregunta, por no decir que tiene una contestación más bien negativa, ¿no? Porque no, por lo que he dicho, ¿no? Porque es muy difícil operativizar y porque es algo que se está trabajando en ello, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia práctica, y si a mí realmente se me pregunta y con el corazón en la mano, diría que la fiabilidad está a la altura del mejor de cualquier de los test. Incluso que validamos luego a través de los test y, por supuesto, normalmente en selección de personal hacemos un seguimiento para obtener un feedback de lo que ha sido, digamos, de este candidato al que finalmente se ha elegido a partir de que, bueno, claramente el informe deja entrever que esta es la persona adecuada, ¿no? Entonces, bueno, concretamente en este grupo empresarial para el que yo trabajo como grafólogo, precisamente no son personas muy crédulas con la grafología y normalmente no incorporan especialmente puestos de gran relevancia sin un informe grafológico que pase por nuestro estudio, lo cual quiere decir que tiene una experiencia muy clarísimamente positiva al respecto. Me imagino que sea muy complejo, pero a grandes rasgos, ¿cómo se hace un análisis grafológico? ¿Qué metodología seguís? ¿Cuál es un poco el intríngulis de la situación? Digamos que la primera cuestión, como se hace en cualquier tipo de estudio, es evaluar la escritura. Evidentemente, ¿no? El objeto de estudio del grafólogo es el grafismo, ¿no? La escritura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un inventario, hacer un registro, hacer una evaluación puramente registral de todos aquellos aspectos, rasgos, características, propiedades grafonómicas, fenómenos gráficos que aparecen en un escrito sin valorarlo, sin juzgarlo, sin interpretarlo. Es decir, que la primera cuestión es absolutamente objetiva. Totalmente objetiva. Es decir, esta escritura se caracteriza por ser muy pequeña, rápida, desligada, muy poco presionada, con una orientación espacial descendente, con una inclinación de letras ambivalente, es decir, que va a izquierda y a derecha, con una forma personalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hacemos un inventario lo más exhaustivo posible. Por ejemplo, esto es una escala de registro de variables grafonómicas que yo facilito a mis alumnos, en general, sobre todo para habituarse a seguir un protocolo, ¿no? A seguir una metodología y que no sea una cosa... Digamos, aquí se ve, por ejemplo, la categoría tamaño, pues a partir de la observación de la escritura vamos registrando si la escritura es ancha o tiene un sobrealzamiento de zona media, o es prolongada, o es rebajada, o aparece con mayúsculas, etc. En la forma lo que corresponda, etc., ¿no? Es decir, cada una de estas categorías pues, hace alusión a aspectos determinados de la escritura, es decir, a lo que los clásicos de la grafología, Crépy-Jaman, denominaba los grandes movimientos escriturales. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también hay que conviene realizar una observación y un registro holístico, es decir, global, molar, digamos, una perspectiva molar. Esta sería una perspectiva molecular
Es decir, iríamos a aspectos en cuanto a la forma, ¿qué caracteriza esta escritura? En cuanto a la velocidad, en cuanto al movimiento, la presión, etcétera, etcétera. Ahora, desde un punto de vista global, general, esta escritura presenta un conjunto bien orquestado, es decir, es armoniosa, tiene una buena euritmia, es expresiva, tiene un buen forniveau, por cierto, aprovechando, digamos, la exposición pictórica. El forniveau es una expresión que utiliza un grafólogo alemán, que también era caracterólogo de Clages, Ludwig Clages, que precisamente la entresaca de los románticos alemanes en una manera de valorar las obras de arte, ¿no? Es decir, hay obras de arte que son muy expresivas y otras quizás pues son menos expresivas, ¿no? En general a la universalidad de los ojos, por así decirlo, de las miradas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces en la escritura sí que vemos que hay escrituras que son muy ricas, muy expresivas, muy personales, muy vivas, y otras escrituras que son apagadas, es decir, son mucho menos expresivas, tienen un forniveau más bajo, etc., ¿no? Y todo esto, una vez que tenemos todos estos aspectos inventariados y hemos tomado buena nota de ellos, lo cual nos ha permitido familiarizarnos, intimar más con la escritura, ¿no? Es decir, al tener que hacer ese registro, necesito observar con más atención y con más detalle, y por lo tanto cada vez el conocimiento de esa escritura en particular va siendo más pleno, más completo, ¿no? Al final, una vez que yo ya tengo todo esto, es donde puedo entrar a establecer correspondencias con, por ejemplo, con el modelo de los 5 grandes, ¿no? Es decir, podemos valorar el nivel de extraversión o de estabilidad emocional, o de inestabilidad emocional, ¿no? Del neuroticismo, la apertura mental, etcétera, etcétera, o cualquier otro modelo o cualquier otra pregunta que le hagamos a la escritura. Evidentemente no le vamos a preguntar a la escritura si al escribiente le gustan los cacahuetes, ¿no? Pero sí podemos plantearnos si se trata de si aparecen rasgos compatibles con las cualidades para el mando, por ejemplo, ¿no? O si se trata de un sujeto más bien comunicativo o... ¿Puede llegar a determinarse algún tipo de patología? Por ejemplo, se me ocurre un trastorno de personalidad. Puede, vamos a decir, escenificarse en la escritura rasgos compatibles con una patología, pero desde mi punto de vista, de mi experiencia, es un craso error pretender diagnosticar una psicopatología a través de la escritura. Porque van a aparecer muchos falsos positivos, ¿no? Y, es decir, es muy fácil resbalarse ahí. Vamos, ¿no? Entonces, pero siempre lo estás planteando como herramienta complementaria. Exactamente. Destacabas antes que un ámbito donde es muy empleada, donde sois muy requeridos, es el ámbito judicial. Imagino para la identificación, entre otras cosas, para la identificación de la escritura asociada a una persona, ¿no? Para detectar falsificaciones y demás. Sí. ¿Ahí la veracidad es mayor? Digamos que es mayor porque lo que pretendemos establecer es una respuesta simple. ¿Es de esta persona o no es de esta persona? Si no es de esta persona y es falsa, ¿la ha podido hacer esta otra persona o no? Nada más. Sin embargo, si interrogamos a la escritura desde un punto de vista psicológico, le podemos hacer muchísimas preguntas. Entonces, digamos, la fiabilidad, digamos, se diluye más, ¿no? Es más compleja, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Todo este proceso es muy laborioso desde el punto de vista temporal, es decir, lleva mucho tiempo el realizar un buen análisis grafológico de una escritura, de una firma. Bueno, aquí tenemos a varios exalumnas del curso de grafología que hemos hecho aquí en Santander, y ellos os lo pueden decir quizás mejor que yo, ¿no? Claro, yo vivo un poco no entre algodones, pero sí entre escrituras, ¿no? Y entre firmas, y para mí evidentemente lleva menos tiempo. Yo no utilizo la escala de registro, ¿no? Que por otra parte salió de mi cabeza, ¿no? Entonces, simplemente casi un vistazo y algunas breves observaciones de una escritura de 10-15 minutos
por cuantificarlo, que nos tendría que pensármelo, ¿no? Si realmente son 10 o 15 minutos, pues ya me permitiría más o menos indicarle al jefe de personal del grupo o a la persona que está interesada en esa evaluación aquello que le interese saber, que puede llevarnos pues 3/4 de hora, 1 hora en redactar el informe, ¿no? No es necesario, yo no soy partidario de los informes muy extensos, que al final lo que hacen es redundar en cuestiones que creo que hay que ir más al grano, ¿no? Por así decirlo, ser un poco más telegráfico, ¿no? Un aspecto que a veces yo creo que tenemos poco en cuenta cuando escribimos es el de las puntuaciones, ¿no? Dónde puntuamos, cómo puntuamos. ¿También eso nos revela algún tipo de información, algún tipo de dato? Sí, ciertamente, y de hecho el lenguaje, que sabemos que tiene mucha relación con la psique, evidentemente, ¿no? Como no podría ser de otra manera, recoge esta cuestión, ¿no? De poner los puntos sobre las íes, por ejemplo, ¿no? El no puntuar a veces es un signo de, vamos a decir, de despiste o de falta de atención, falta de concentración, o de no hacer las cosas con la suficiente responsabilidad, de manera concienzuda, etc., ¿no? Otras veces es más bien, vamos a decir, un gesto de rebeldía, ¿no? de oposicionismo, etc. A veces es una actitud esnovista, entonces me diréis, bueno, entonces a veces, entonces ¿en qué quedamos, no? La respuesta es que depende del resto de variables. Es decir, como cada escritura aparecen muchísimas variables, esa que me comentas es una, pero una es decir, combinada con otros rasgos, la cosa va por aquí, y combinada con otras va por allá, ¿no? El punto en general es un signo que tiene que ver bastante con el carácter y con la atención. Entonces, a veces la debilidad con la que se puntúa, desde el punto de vista de la presión, puntos muy débiles pueden revelar una persona insegura o débil, desde el punto de vista caracterológico, ¿no? Etc. Y a veces las personas excesivamente obsesivas o excesivamente preocupadas o excesivamente agresivas en un momento dado pueden puntuar con excesiva insistencia, a veces incluso poniendo en peligro la integridad física del papel, del soporte, ¿no? Hablabas de aspectos de personalidad, hablabas yo antes de la posibilidad de incluso la detección de un trastorno de personalidad. ¿Hay dentro de la grafología categorizaciones específicas a nivel de personalidad? No, podemos decir, no hay un... por no la hay, grafología se sí. puede, este tiene una personalidad no sé cómo. No, digamos que la grafología utiliza modelos, ¿no? de personalidad para referirse a ellos, ¿no? Por ejemplo, se ha utilizado durante muchos años los temperamentos hipocráticos, por ejemplo, ¿no? Incluso hoy en día todavía hay autores serios que defienden el seguir utilizándolo, ¿no? A pesar de que en psicología, pues, digamos, corresponde a una etapa precientífica y demás, ¿no? Entonces, no existe una tipología de personalidad específica de la grafología, aunque hay una excepción, al menos hasta donde yo sé, quizás pueda haber alguna otra que yo no conozco, pero hay una excepción en Israel. Hay vamos a decir, un grafólogo israelí importante, Odem, que sí que utiliza una metodología específica, digamos una técnica grafológica específica, y sí que presenta una tipología interesante, que es muy idiosincrásica, ¿no? Que es propia de sus investigaciones y demás, y que tiene muy buena valoración en la comunidad grafológica internacional. Yo soy zurdo de nacimiento, pero como digo de broma siempre, soy un zurdo corregido por el franquismo. En el colegio me ataban la mano izquierda para no escribir con ella. Eso contrariado, ¿no? ¿Eso afecta a la forma de escribir, a la escritura? Porque si en un momento dado se supone que es tu otro hemisferio el dominante, ¿eso crea algún cortocircuito?
Me temo que no. ¿No? Que no. Sí, no. Realmente, por ejemplo, las personas que escriben con la zurda, con la izquierda, digamos el control, ¿no? Hemisférico es el hemisferio derecho, ¿no? Cuando la persona escribe con la izquierda, normalmente. Digamos, deberían tender a inclinar hacia la izquierda y además a escribir de derecha a izquierda. Bueno, como el sistema escritural, igual que las tijeras y demás, están pensadas para diestros, no para diestros, no para toreros, ¿no? Para personas que escriben con la derecha. Digamos que el patrón que asimila tanto el zurdo como el diestro es el patrón del diestro, siempre, ¿no? Entonces, luego la preferencia para irse a la izquierda o a la derecha no es neurofisiológica, es, digamos, psicológica y emocional, sobre todo. Es un reaprendizaje, en definitiva. Sí, es un reaprendizaje que una vez que se domina desde el punto de vista neurológico, neurofisiológico, una vez que eso ya, digamos, ya eres solvente, ¿no? Ya te olvidas de cómo se escribe y entonces ya te ocupas solamente de lo que quieres decir. A partir de ahí, digamos, las preferencias de tamaño, de ir para acá, para allá, más rápido, más lento, ya obedecen a algo que tiene más que ver con las emociones, ¿no? Y con los estilos cognitivos y con los rasgos de personalidad, que cuestiones que tengan que ver con eso, la dominancia hemisférica, cuestiones más bien neurológicas, ¿no? Hablabas de emociones, eso me lleva a pensar si varía la escritura de una persona en función de su estado emocional, es decir, si está en un momento especialmente positivo, su caligrafía es una, y si está en un momento especialmente negativo, varía, y eso se puede detectar. Sin ninguna duda. Es decir, existen elementos en la escritura que son particularmente sensibles a la sobreactivación que tiene lugar con, digamos, la aparición de determinadas emociones, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, el grado de excitación que tenga una persona y el grado vamos a decir, de nivel de arousal, ¿no? Que pueda tener en un momento dado, y además, si encima tenemos datos que nos permitan contextualizar el momento de la ejecución de la escritura, nos van a mostrar por qué aparecen determinadas alteraciones en la escritura, sin que esas alteraciones nos tengan que hacer pensar que son debidas a una falsificación, ¿no? Sino que son debidas a que, digamos, hay determinadas emociones que, digamos, afectan el estado de ánimo, afectan la conducta, evidentemente. Y hay emociones, hay algunas emociones que son más identificables que otras a nivel grafológico, es decir, se identifica mejor el miedo, la alegría o el miedo. Sí, el miedo, evidentemente todos los estados de ánimo negativos, vamos, los estados depresivos, melancólicos, la fatiga, el cansancio, la desmoralización, la desesperanza, el temor, ya digo, ¿no? El miedo particularmente es observable, ¿no? Especialmente muchas veces en el comportamiento que tiene el escribiente con respecto al margen derecho, ¿no? Es decir, cómo huye del margen derecho, cómo se retrae sin acercarse mucho al margen derecho, ¿no? Porque en la zona derecha, es decir, partiendo de que nuestro sistema escritural viene de la izquierda, empezamos a escribir aquí y caminamos hacia la derecha, desde un punto de vista arquetípico, ¿no? Es decir, hay una tendencia priorística a entender que lo que está a la derecha es lo que está delante, lo que viene después de, y lo que viene después de ahora es lo de después, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que hay después? Muchas cosas, ¿no? Es decir, después está el futuro inmediato, pero está también, digamos, la idea, ¿no? O el complejo, ¿no? El sentimiento que yo puedo tener de la vida con respecto a la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Al futuro, a la seguridad con la que pueda estar viviendo mi vida, o la inseguridad, incertidumbre con la que, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que puede trascender del propio momento en el que sí.
evidentemente lo que trasciende es la proyección que tengo en este momento respecto a ese futuro. Pero claro, esa proyección está aquí y ahora, ¿no? Y también es su tiempo y es su entorno social, personal, laboral, profesional. Entonces, cómo se despliega ahí nos puede, digamos, ofrecer ciertas sugerencias o ciertas informaciones compatibles con. Quiero decir también con esto que, porque claro, podría pensarse que, bueno, es que ustedes que lo ven todo, ¿no? A los de la escritura, ni muchísimo menos, ¿no? Podemos ver algunas cosas, y no siempre, ¿no? Pero cuando se ven, se ven. Y entonces, lo que hay que decir en este sentido es que no todo en la escritura significa algo, porque se puede caer también en la manía de pensar que todo tiene un significado, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué levanto el dedo al hablar, decir esto? ¿Esto qué querrá decir, no? Que estará, ¿no? Esto no tiene, eso sí que no tiene soporte, ¿no? Ni fiabilidad ninguna, y además no es realista, ¿no? Decías que cambia con los estados de ánimo, que cambia también con la evolución de las personas. ¿Eso significa que nuestra caligrafía cambia con la edad? ¿Escribimos diferente en distintas etapas de nuestra vida? Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, y esto es algo objeto de experiencia, cualquiera lo puede constatar, ¿no? Nuestra escritura cambia en la medida en que también nuestra personalidad va evolucionando, va desarrollándose, va transformándose, ¿no? Nuestra circunstancia, nuestro sentimiento, ¿no? Con respecto a nosotros mismos, nuestra experiencia, nuestra relación, nuestra capacidad de relación con los demás, ¿no? Etcétera. No siempre cambia o evoluciona o se desarrolla hacia algo más adaptativo o hacia algo más deseable, ¿no? A veces, bueno, digamos, no siempre se camina en la buena dirección, desgraciadamente. Entonces, sí que la escritura también registra esta evolución. Por eso es muy interesante también, cuando se hace un análisis grafológico, si se hace completo, tener una buena perspectiva, por ejemplo, tener escrituras desde que se empezó a escribir, ¿no? Ver un poco cómo ha ido evolucionando. Si tenemos una persona de 55 años, por decir una edad, pues, hombre, si tenemos escrituras desde los 15, 16 años, y vamos viendo, ¿no? Es decir, cómo escribía aquí, ¿no? En esta edad, en esta otra y tal, y si esto luego lo podemos contextualizar con circunstancias y tal, ¿no? Pues ahí se ve muy claramente, digamos, la seriedad que tiene la grafología, ¿no? Es decir, que es algo real, ¿no? Que efectivamente es algo muy real, ¿no? La verdad que no puedo evitar arrimar un poco el ascua a mi sardina, ¿no? ¿La grafología puede servir en un momento determinado para valorar el grado de compatibilidad entre dos personas, a nivel relacional, a nivel afectivo? Una pregunta envenenada. Envenenada. A ver, hay colegas que, vamos a decir, trabajan esto. Yo, francamente, no lo trabajo, porque creo que, digamos, la compatibilidad entre dos personas depende de muchos factores, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y no siempre son factores, vamos a decir, externalizados ni externalizables siquiera, ¿no? A veces hay personas que tienen una muy mala relación pero un vínculo muy fuerte, y hay, digamos, personas que tienen muy buena relación pero un vínculo muy débil, es decir, que, ¿no? Entonces podemos ver que hay una compatibilidad pero no hay una verdadera comunión, vamos a decir así, ¿no? De fondo, ¿no? El tema me parece a mí que es como muy complejo, que roza casi, ¿no? Aspectos como casi filosóficos y demás, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces por eso yo no he incursionado en este sentido y con honestidad, pues no podría decirte, ¿no? Si realmente esto puede aportar algo significativo, porque no tengo experiencia en este tema. Bueno, sabéis que los encuentros siempre son un espacio abierto, por tanto, en cualquier momento también cualquiera de vosotros que quiera plantear una pregunta, una cuestión, una reflexión, una crítica, lo que le apetezca, puede, por supuesto, hacerlo. Empezamos por ti. Adelante. Es sobre lo que usted ha dicho, doctor San Martín. Para la cuestión, lo que usted ha hablado,
la cuestión para las enfermedades, de la patología, para la cuestión criminalística, para la cuestión de selección de personal. Pero en la cuestión de pareja no me refiero a la compatibilidad de la persona, sino se puede deducir de la grafología que una persona, por ejemplo, puede ser violenta, ahora que estamos con la violencia de género. Sin duda, sí. Pero hay muchos, vamos a decir, falsos negativos. Es decir, podemos ver rasgos claros de violencia en la manera de escribir. Decimos, este sujeto es muy violento, ¿vale? Y es muy poco empático, y además es una persona inestable, o no, lo que sea. De acuerdo, esto sí es muy posible y es cotidiano. Pero podemos encontrar una escritura que no presente rasgos de comportamiento violento y la persona ser muy violenta. Con lo cual, vamos a decir, podemos inferir incorrectamente que el sujeto que escribe no es violento y sí lo es. ¿Me explico? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, podéis interrumpir, como decimos, en cualquier momento, sí. Sí, yo tenía una pregunta. Hay algunas personas, bueno, me imagino que usted las haya encontrado también, que tienen varios tipos de caligrafías. Esto, o sea, diferentes. Yo he conocido alguna, ¿vale? O sea, escriben de una manera y te cogen otro papel y escriben de otra manera. Y pueden hacerlo, incluso, bueno, conocí una chica que lo hacía de 3 maneras distintas. Sí. Esto lo he encontrado muchas veces, que puede... A mí me sorprendió mucho, sí. pero no sé. Bueno, es una pregunta bastante habitual. En mi experiencia, no, es más bien ilusoria la idea de que son escrituras diferentes. Es decir, para una persona profana, sí, seguramente vamos a ver 3 escrituras diferentes, pero para un grafólogo no son 3 escrituras diferentes, porque hay rasgos que notan que es la misma escritura, lo que pueden variar a lo mejor algunos aspectos del formato, por ejemplo, de utilizar formas script, ¿no? O tipográficas a usar formas caligráficas, o variar el tamaño o variar la inclinación, pero eso es una ínfima parte de la ingente cantidad de variables que entran en juego y que son imposibles de manipular conscientemente, porque esencialmente la escritura cuesta mucho aprenderla, como todos sabemos, ¿no? Cuesta mucho adquirir, digamos, esa habilidad, pero una vez que la adquirimos, digamos, los automatismos son plenamente autónomos, ¿no? Por definición, ¿no? Es decir, la escritura es muy autónoma, y esa es la gran ventaja, diría yo, de observar la escritura, que es un producto muy espontáneo, muy inocente, podemos decir así, muy ingenuo. Incluso cuando la persona quiere modificar o disimular su escritura para ofrecer una determinada imagen y tal, digamos, el grado de manipulación es igualmente ingenuo. O sea que no se os puede engañar, vaya. Hombre, no lo sé, no sabría responderte. ¿No? Creo que si alguien intenta conscientemente distorsionar su letra... A ver, si es un virtuoso, sí, ¿no? Pero un virtuoso pues no se va a dedicar a mañana al foro, ¿no? O sea, me refiero a que hay gente que a lo mejor hace un cuadro de Dalí igual que Dalí, ¿no? Pero vamos, seguramente con esa habilidad, pues ¿para qué vas a andar haciendo tonto, no? Digo yo. Entonces, sí es verdad que hay personas que a lo mejor en determinados contextos quieren más grande, más pequeño, o se, vamos a decir, se atribuyen la habilidad de escribir de maneras diferentes, pero ya digo, me parece una cosa un poco más ilusoria que real, ¿no? Incluso he conocido personas que dicen: yo firmo de manera diferente, incluso he tenido problemas para cobrar un cheque en el banco y tal, con mi propia firma, porque como firmo de manera diferente y tal. ¿Y eso qué quiere decir? Digo, bueno, puede usted firmarme aquí de esas maneras diferentes, y no es diferente. Lo que pasa es que unas veces pone el apellido y otras veces pone solo el nombre. ¿Me entiendes? Pero es que eso no es firmar diferente, eso es variar un poco, digamos, si la firma la haces más completa o más simplificada, o ¿me entiendes? Pero no, esto es
como si dijéramos, si yo trato de disimular un poco cómo soy ante la observación de, no sé, del público, de un profesional, por ejemplo, ¿no? Como tú, por ejemplo, ¿no? En una consulta, ¿no? ¿Te puedo engañar? ¿Os puedo engañar? Muy relativamente. Y en los 5 primeros minutos. O sea, más bien temprano que tarde aflora lo que hay, ¿no? Lo que somos. Y en la escritura pasa esto, ¿no? Aflora lo que somos. Entonces, ahí es donde viene el tema que quise decir al principio con la cuestión de Jesús. Que si yo hago una escritura muy elaborada, muy cuidada, muy bonita, desde el punto de vista caligráfico, no dejo de estar mostrando una fachada, una máscara. Esas escrituras son difíciles de penetrar, o sea, ¿no? Transparenta un poco, ¿no? En todo caso, transparenta que hay esa actitud. Bueno, ya sabemos algo, ¿no? Y además que quizás hay una conformidad, digamos, a la regla colectiva, etcétera, etcétera, una serie de concesiones y tal. Pero, ¿dónde vemos realmente rasgos, ¿no? Aspectos del alma del otro, vamos a decir así, de la psique, ¿no? ¿Dónde vemos la riqueza ¿no? de una escritura desde el punto de vista grafológico? En una escritura espontánea, rápida, una escritura de esas que dices tú, jolín, qué mal escribe, no, que no mal escribe, no. Aquí es donde puedo ver muchas cosas. Ahí es donde se le ve el plumero, ¿no? Exacto. Bueno, y hablando de plumeros, vamos a ver algunos plumeros. Vamos a analizar, porque yo creo que al final estas cosas las aprendemos mejor analizando cosas, en este caso vamos a analizar firmas. Como además tenemos muy reciente la noticia de que vamos a tener que volver a las urnas, pues vamos a analizar la firma de nuestros principales candidatos políticos y vamos a ver qué información nos puede aportar. Puede ser una buena manera de decidir en el próximo mes de junio nuestro voto. Y sobre todo una manera de que veamos, plasmado, ilustrado por Manuel, cuáles son los aspectos que se valoran, cómo se valoran. Esta firma, desde el punto de vista digamos, el primer paso del protocolo en análisis grafológico, que hemos dicho que es inventariar sin juzgar, sin valorar los rasgos, ¿no? Habría que decir, pues, primero, que omite el nombre propio y, digamos, destaca o presenta el apellido, ¿no? Escenifica el apellido. Que el apellido utiliza el formato de mayúsculas en la firma, es decir, escribe mayúsculas, ¿no? Y que la rúbrica, nosotros desde el punto de vista grafológico diferenciamos, aunque coloquialmente definimos como firma todo, ¿no? La firma, la rúbrica, o a veces solamente las firmas que tienen ese diseño, ¿no? Que es una única rúbrica o un diseño y tal. Desde el punto de vista grafológico diferenciamos la firma, que sería la parte con la que expresamos nuestro nombre y apellidos, a veces legible, como este caso, otras veces ilegible, y la rúbrica. La rúbrica es el garabato, como sabéis, que acompaña el nombre, ¿no? a la firma. Entonces, aquí vemos que la rúbrica es un subrayado que subraya a la firma, pero con una extensión más bien breve, ¿no? Corta. Bien, desde un punto de vista grafológico nosotros diríamos que esta firma da preponderancia a la parte social o la parte profesional, que es el apellido. Nosotros en el ámbito familiar somos nuestro nombre, ¿no? Normalmente a nadie se le conoce en su casa por su apellido. Ahora no le llaman por el apellido, ¿no? Te oye, González, Palgado, Sánchez, tal, ¿no? Dejan de hacer el ganso, ¿no? Esto no es habitual. Cuando comienza el apellido a tener significación, cuando empieza a ser un significante para el firmante, es cuando, digamos, salimos de casa y nos adentramos en el ámbito de la escuela, ¿no? En el ámbito escolar. Entonces, a partir de ahí ya se nos conoce por el nombre y apellidos y ya nos vemos nombrados, nos llaman, ¿no? por el apellido, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que cobramos conciencia de que el apellido sirve para algo, por así decirlo, ¿no? Depende del historial de refuerzos, en un sentido
operante o instrumental, ¿no? En sentido skinneriano, ¿no? Digamos, ¿no? Depende del historial de refuerzos que tenga esas maneras de dirigirse a nosotros con el apellido, pues tendremos una imagen de nosotros mismos en el terreno profesional o social más favorable o más desfavorable, ¿no? También en el ámbito familiar, porque si cada vez que nos nombran es para darnos un garrotazo, ¿no? Pues evidentemente, aunque uno se resista, etcétera, o por muy superviviente que uno pretenda ser, la imagen de uno mismo pues puede verse afectada, ¿no? Como vemos en muchos casos, ¿no? en la clínica, ¿no? Por tanto, en este caso diríamos que el apellido, es decir, la parte social, profesional de Pedro Sánchez está muy reforzada, es decir, es una persona segura de sí misma en este terreno, diría yo, desde el punto de vista grafológico, ¿no? Este señor que firma ahí, sea quien sea, parece que, digamos, tiene una buena concepción de sí mismo en cuanto a sus posibilidades o en cuanto a sus habilidades en el ámbito social, profesional, etcétera, ¿no? Y la manera de adaptarse o la manera de, vamos a decir, de manifestar su self, ¿no? Digamos, su sí mismo, es de forma agresiva, a partir de que es una firma muy angulosa. Tiene mucha angulosidad, ¿no? Estos arpones que se ve, por ejemplo, ¿no? En la S, al inicio, ¿no? Y en general, todas las zonas del trazado donde debería haber curvas que aparecen ángulos agudos, en una escritura muy firme y muy tensa de trazado como esta, y muy rápida, es característica de personas muy agresivas. Cuando digo agresivas no quiere decir que ande dando puñetazos por ahí, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Sino que, digamos, la persona en un momento dado, vamos a decir, un tanto dura, ¿no? O un tanto heavy, ¿no? En este sentido, ¿no? También hay rasgos característicos de una persona mentalmente muy ágil y particularmente con una gran capacidad asociativa sobre la marcha, es decir, con espontaneidad para pensar y para asociar ideas sobre la marcha, y esto lo vemos en que es una escritura combinada, es decir, que la manera de ligar las letras lo hace de forma muy funcional, muy independiente de lo que es el patrón normativo caligráfico y de una manera inteligente, podríamos decir así también, ¿no? La orientación es horizontal, es decir, que en principio la ambición es realizativa, es decir, no está idealizada, sino que va al grano, va a realizar, ¿no? Sus objetivos, está orientado al logro, podemos decir así. La inicial, tened en cuenta que es una P, parece una A pero es una P. Es una P, la panza de la P normativamente es curvilínea, ahí se ve que la angulosidad es superlativa. Vemos este elemento anguloso en todas partes que es característico de la energía, es digamos, si nos orientalizamos por un momento, pues podríamos pensar un poco en el elemento yang, ¿no? En la protoenergía, por así decir, ¿no? En el arquetipo de lo enérgico, ¿no? De la fuerza, de la dinámica, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, fijaros que también el acento de Sánchez, un acento es un acento, es decir, es algo que es una afirmación, es un golpe, ¿no? También energético, ¿no? Es decir, si yo pongo el acento tónico en la E, pues en vez de decir la E, digo la E, ¿no? Etcétera, ¿no? También la mayúscula, sabéis que es una manera también de elevar el tono, digamos, elevar el tono, elevar el rango, darle más énfasis. Es decir, que aquí hay varias maneras de elevar el énfasis, o sea, de alzar el énfasis. Uno, el subrayado. ¿Para qué subrayamos las cosas? Para realzarlas, ¿no? Utilizamos el subrayado para realzar. La mayúscula es una manera de realzar también, es decir, volvemos a hacer énfasis. La angulosidad es una manera de darle, vamos a decir, caña también, ¿no? Fuerza. Y el propio acento ortográfico es bastante cañero.
¿no? Si me permitís coloquialmente la expresión, ¿no? Exactamente, ¿no? Acaba acerado, es casi un puñal, ¿no? No un puñal en sentido, no asociéis esto del puñal que acabo de decir, el puñal, con que yo quiera decir agresividad en ese sentido, ¿no? No. O sea, un puñal en el sentido de algo que, ¿no? Que decir que va, es incisivo, ¿no? Por así decir. Nosotros, de hecho, lo denominamos un rasgo gladiolado. Gladiolado porque tiene la forma de espada, ¿no? Como los gladiadores, ¿no? Que es incisivo, ¿no? Por tanto, sin entrar en muchas más consideraciones, primero, digamos que él preserva su ámbito personal, no le interesa el tema, digamos, toda su centro de gravedad está en lo profesional, en lo social, ahí cree muchísimo en sí mismo, a lo mejor más de la cuenta, no lo sé, no es una... no entro, cree mucho en sí mismo, se impone de manera agresiva, incluso violenta, podríamos decir así, desde mi punto de vista. Ahí sí ya introduzco, digamos, un punto de vista personal, ¿no? Y vamos a decir, esto lo que no, a mi juicio indica es que el sentimiento autoestimativo es verdadero, es decir, el sentimiento que yo tengo de que yo soy fuerte es real. Tengo ese sentimiento en origen, es decir, que mis papás, mis tíos, mis abuelos, los vecinos, el profesor de la escuela, mis novias, mis enemigos, es decir, todo el mundo me ha dicho lo guapo, listo, ¿no? Etcétera, etcétera, que soy. Con lo cual, ¿qué me falta para quererme? ¿No? Entonces, que me quieras. Exacto. Entonces, la firma lo que muestra es alguien muy afirmado, muy autoafirmado, podríamos decir así, ¿no? Esta es una de las firmas de Pablo Iglesias, digo una de las firmas porque tiene otra firma, que también se ve en las redes y tal, que es más tipo rubrical, ¿no? Que es muy extensa, muy tensa, muy firme y tal, e ilegible, ¿no? Que muestra el temperamento, es decir, que es un tipo temperamental y muy enérgico, mucha energía. Pero en esta firma que utiliza también, parece a menudo, esta concretamente debe de ser de hace 2 o 3 semanas, cuando dedica un libro a Pedro Sánchez precisamente, ¿no? Bueno, el hecho de que tenga una orientación espacial ascendente no es algo que merezca significación grafológica particular en una dedicatoria, porque en una dedicatoria evidentemente hay una actitud emotiva, ¿no? Emocional, ¿no? Y precisamente la orientación espacial en las firmas, en la escritura, habla de emotividad, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahí para no extenderme, ¿no? Aquí lo que más llama la atención son 2 cosas, a mi juicio. Una, que firma y texto que la precede tienen las mismas variables, es decir, no es distinta, como suele ocurrir muchas veces, lo cual, desde el punto de vista grafológico, testimonia, o al menos es compatible con que testimonie que hay cierta autenticidad y que no hay doblez, es decir, que se comporta en el ámbito privado y público más o menos de manera similar o parecida, que podría ser un signo de autenticidad, podríamos decir así. El espaciado que hay entre el nombre y el apellido, que podría indicarnos que se trata de una persona más bien individualista, en un momento dado, o que tiene una cierta tendencia al individualismo. El hecho de que desligue las letras, que suele ser un rasgo característico de los artistas, etcétera, ¿no? Que, bueno, con excepciones, evidentemente, pero esto implica también, digamos, una cierta inteligencia, podríamos decir, ¿no? Intuitiva, una inteligencia fluida, ¿no? Que te permita en un momento dado saber dónde, en ese momento preciso, es donde tengo que... pero, digamos, el elemento para mí disonante de este grafismo está en la rúbrica, o sea, en la rúbrica. La rúbrica es subrayante también, como la de Pedro Sánchez, pero a diferencia de Pedro Sánchez no es breve, es muy extensa. Entonces, podríamos decir que no es un subrayado, es un sobre subrayado. Entonces, hay un sobre subrayado cuando hay algo que sobre subrayar. Es decir, dime de qué presumes, te diré de qué carece, ¿no? Podríamos decir. Es decir, que desde mi punto de vista, yo diría que aquí hay un sentimiento autoestimativo inseguro en origen.
es decir, aunque haya desarrollado, o precisamente el motivo porque quizás haya desarrollado todas las habilidades que indudablemente tiene y todo el entrenamiento etcétera, yo diría que podría estar en relación con un sentimiento de inseguridad de fondo que le lleva a tener que de alguna manera reforzarse, realzarse, dimensionarse en un momento dado, ¿no? Si comparamos a Pedro Sánchez con Pablo Iglesias en este sentido, yo diría que realmente Pedro Sánchez es realmente fuerte y que se ha hecho a lo mejor más fuerte que el otro, pero a partir de un sentimiento que le ha llevado a compensarlo precisamente, no sé si me explico, ¿no? Para mí esta firma tiene la virtualidad, también aparece, digamos, la angulosidad, ¿no? Pero mucho más moderada que en la de Pedro Sánchez, la angulosidad, ¿no? Vamos a decir, es casi como, ¿no? Es decir, lo que está a la derecha hemos dicho que es lo que tenemos delante, son los demás, son las circunstancias, el futuro y demás. Digamos, la angulosidad sería un avance, en este caso, enérgico, firme, agresivo, pero en el sentido que a veces se utilizaba ¿no? para hablar de, por ejemplo, de un comercial agresivo, ¿no? En el sentido que es muy incisivo, muy obstinado, muy perseverante, etc. Tiene elementos de la firma que, desde un punto de vista grafológico, yo diría que se asemejan mucho a la firma de Pedro Sánchez. Y quizás en esto pueda estar quizás una pequeña clave de por qué, además de los intereses de partido y demás otros factores, por qué puede haber quizás un entendimiento personal, una mayor afinidad de fondo, ¿no? En lo anímico, ¿no? Entre estas dos personas, ¿no? Estos dos políticos, ¿no? Porque fijaros que recurren ambos a las mayúsculas, es decir, recurren a un formato de mayúsculas en los dos casos, ¿no? Es decir, a un sobredimensionar, a un reforzar, digamos, su imagen. Ambos pretenden ofrecer una imagen de personas fuertes, dispuestas a todo, de grandes capitanes, por así decir, ¿no? Y el hecho es que lo son. Es decir, que realmente ellos lo son en el sentido de que lo creen así, ¿no? Entonces, que no es algo que, vamos a decir, que esté impostado, ¿no? Vamos a decir, ¿no? En ese sentido, yo no digo que Pablo Iglesias haya impostura, sino que sí que probablemente no hay digamos, esa firmeza, ¿no? de la que pretende hacer gala, pues probablemente no es tan natural o no es tan espontánea, ¿no? Como en estos dos casos, ¿no? También, ¿no? Son personas realistas, pragmáticas, ¿no? En la orientación espacial, están orientadas al logro también en los dos casos y vamos a decir, con una manera de sostener las ideas, ¿no? Muy firme, o sea, muy dura, ¿no? Combativa, ¿no? Son las combativas, ¿no? Aquí la angulosidad, si os dais cuenta, está centrada o tiene su protagonismo en la parte superior, en la zona superior, ¿no? Lo que está arriba, normalmente lo asociamos, ¿no? al pensamiento, las ideas, ¿no? También los objetivos, ¿no? La autoridad, etcétera, ¿no? Aquello hacia donde... Entonces, en este sentido, parece que es una persona de ideas muy claras y muy combativa, orientada hacia esas ideas, ¿no? Es una firma bastante armoniosa, yo diría que es más armoniosa, si tenemos que comparar, que la de Pedro Sánchez, en el sentido de que en la de Pedro Sánchez hay un exceso de angulosidad, ¿no? Aquí hay angulosidad, pero no es excesiva. Lo que vemos es que esta escritura se parece bastante más a la de Pablo Iglesias que a los otros dos, ¿no? Eso no se lo digas a Rajoy. Es decir, que es posible que su manera de estar, ¿no? En el mundo, su manera de adaptarse, su manera de conducirse, etcétera, sea en principio más compatible entre ellos. Aquí estamos también ante un tipo intuitivo, diría yo. También es una firma en la que las letras
no están conectadas, tiene una cohesión desligada y pequeña. Lo que, desde el punto de vista emocional, lo que llama la atención es que el nombre, digamos, la inicial del nombre y la inicial del apellido están sobredimensionadas, ¿no? Que hay una cierta desproporción, ¿no? Con respecto al resto de las letras, ¿no? Ahí es donde veis el sentimiento autoestimativo. Y además, este candidato no omite el nombre. Es decir, que parece que es una persona muy familiar, por otra parte, digamos, muy quizás ubicado, ¿no? Psicológicamente o ideológicamente, ¿no? O en valores, en lo tradicional, ¿no? O en valores tradicionales, etc. No omite el nombre, es decir, que incorpora lo, vamos a decir, lo familiar, ¿no? el trato cercano, etc., ¿no? Lo incorpora o tiene acceso o lo hace compatible con el ámbito profesional, social, etc., ¿no? Es decir, que es una persona quizás en este sentido cercana, ¿no? Bueno, a lo mejor más cercano, ¿no? De lo que pretenden a lo mejor otros candidatos en este sentido, ¿no? También yo diría que es una persona muy influenciable. Puede ser un poco chocante, muy influenciable e incluso susceptible, ¿no? Tiene los óvalos muy abiertos. No sé si se puede observar la A, o sea, como muy abiertos. Entonces, bueno, el óvalo, la A, la O, etc., grafológicamente tendemos a relacionarlo un poco también, ¿no? Con la esfera del sentimiento del yo, ¿no? Y aquí parece que es una persona que depende mucho de los demás, mucho más gregario quizás, ¿no? Que, por ejemplo, Pablo Iglesias con todo con todas las asambleas en las que él pueda, ¿no? Verse y tal, ¿no? Sí. Hombre, yo supongo que también el por qué te ponen un nombre tiene muchísima influencia. No es igual que te pongan el nombre que se le ocurrió a tu madre o a tu padre, a que te pongan un nombre por una persona hiperconcreta. Si tú llevas el nombre... Yo conocí a un tipo que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar de apellido. El hecho de que tu papá se pusiera Rodrigo de nombre está diciendo algo. Nunca vas a firmar como Díaz de Vivar porque nadie sabe quién eres. Sí. Vas a firmar como Rodrigo Díaz de Vivar. Sí, si te ponen Pablo Iglesias, si firmas Iglesias, hombre, ahora sí. Pero hace 4 años, hace 6 años, nadie sabe quién coño eres. Claro. No sé, que quiero decir que hay una influencia ahí familiar del peso que tiene un nombre, o te ponen Elvis por Elvis, yo qué sé. O te ponen el nombre de no sé quién por un artista, por un... Porque ahí hay una influencia muy grande, no puedes dejar eso fuera. O puedes decidir dejarlo fuera porque no quieres que te influya. Sí, vamos, no sé. Normalmente conviene en las explicaciones utilizar la navaja de Ockham, ¿no? Y cuando hay una explicación más parsimoniosa, más sencilla o más simple, pues aplicarla, ¿no? Entonces, a veces vemos que hay personas que dan prioridad en la firma al segundo apellido, pero quizás porque a lo mejor en el primer apellido es más común y el segundo es más, ¿no? menos común, ¿no? Entonces, no hay que pensar ahí, no, aquí le da prioridad a la madre y el padre no le cae bien, no hay que entrar en estas cosas, ¿no? Es decir, que, y hay, claro, en ese caso que pones de Rodrigo y tal, ¿no? Pues claro, es un caso muy particular, pero bueno, normalmente no es así, ¿no? Aquí no habría problema con que Mariano Rajoy pusiera M. Rajoy. Pero Pablo Iglesias sí. ¿Por qué? Porque era el Hay muchos Pablo Iglesias. No, pero a él le pusieron el nombre porque el fundador del PSOE se llamaba Pablo Iglesias. No le pusieron ese nombre porque era el nombre de su abuelo. Sí. Entonces hay una connotación política y demás. Pero el hecho, desde el punto de vista grafológico, lo que nos llama la atención es qué hace con el nombre Pablo y el nombre Iglesias. Es decir, porque a lo mejor si él tuviera un sentimiento inflado con respecto a esta cuestión de llamarse Pablo Iglesias como el famoso Pablo Iglesias, ¿no? O como el abuelo, o como que sea, tal, podría coger la P y sobredimensionarla o hacer ahí 1000 aspavientos, ¿no? Como vemos en muchas firmas, ¿no? O hacer una zona media muy sobrealzada, no sobredimensiona, no hace ninguna cosa extraña ahí, ¿no? Estaríamos mucho más tiempo, Manuel, porque yo creo que el tema da para mucho y sin duda alguna nos han ilustrado
mucho estas últimas explicaciones especialmente prácticas, ¿no? Agradecerte, por supuesto, el que hayas hecho el esfuerzo de venir desde Asturias. Deciros también que él es un formador muy destacado y que, de hecho, aquí en Cantabria ha impartido cursos de formación ya de cierto calado, de cierta importancia, que lo seguirá haciendo en el futuro. En el mes de octubre abrirá un nuevo grupo para que quien quiera profundizar, quien quiera conocer profesionalmente este ámbito pueda hacerlo, teniéndole a él como maestro, teniéndole a él como profesor. Para aquellos de vosotros que sigáis teniendo curiosidad, nosotros este mes en CIPSA estamos inmersos en este ámbito de la grafología y para ello también hemos programado una masterclass. Sabéis que todos los miércoles, los segundos miércoles de cada mes, realizamos masterclass, tenemos una programación de masterclass y este próximo mes de mayo, el día 11, lo dedicaremos también dentro de esta inmersión en la grafología al ámbito de la grafología, en este caso de la mano de Marcelo Gutiérrez Guri, que es un grafólogo de aquí, de nuestra tierra, de Cantabria, y que nos acompañará durante 2 horas en la sede de CIPSA en esta ocasión para seguirnos ilustrando en este mundo tan apasionante. Quienes tengáis interés podéis poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de recibiros en nuestro centro ese próximo miércoles día 11 de mayo. Y terminaremos la temporada de encuentros también el próximo mes, el día 25 de mayo. Sabéis que para no perderos siempre lo hacemos el último miércoles y ese encuentro será un encuentro muy destacado como broche final. Vamos a hablar de cine, nos vamos a encontrar con el cine y con la psicología, ¿eh? Y no os voy a desvelar quién va a ser nuestro invitado, porque va a ser un invitado de primerísima división, 2 invitados de primerísima división que nos permitirán poner el broche final a esta 4ª temporada que sabemos además y esperamos que dé paso a una nueva 5ª temporada a partir del mes de octubre. Os dejo con el misterio, os dejo con mi agradecimiento, el de todos nuestros compañeros, el de Ángela, el mío propio, por acompañarnos un miércoles más. Seguimos ganando al fútbol, hoy había un partido magnífico, al que le hemos metido un par de goles, porque hemos estado aquí más de 40 personas, y eso, creedme que tiene mucho mérito. Que en una ciudad como Santander nos elijáis más de 40 personas, es para sentirnos orgullosos y satisfechos. Manuel, mil gracias por todo lo que nos has aportado, y mil gracias por acompañarnos y ser hoy nuestro cómplice. Hasta siempre.